Listo, buenas tardes con todos. ¿Me pueden confirmar si ven la presentación? ¿Si pueden ver la presentación? Sí, Ya, perfecto. Bueno, antes que nada quiero presentarme. Mi nombre es José Javier de la Torre. Soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones de la Escuela Politécnica Nacional. Tengo una maestría en redes de comunicación y tengo ya más de 10 años de experiencia en lo que es el sector privado y público. He trabajado para .NET, Movistar, últimamente para Claro, y también he trabajado en el sector público, lo que es el Arcotel y el Mintel, en otras instituciones públicas igualmente. Tengo experiencia en la televisión digital. En el momento que se adoptó el estándar de televisión digital, justo estaba formando parte de lo que era la Supertel, lo que es ahora el Arcotel. Entonces, en las pruebas que se realizaron para adoptar el estándar de televisión digital que se utiliza en el país, y en Claro trabajaba en lo que es la parte fija, lo que es la red HFC, lo que es también se transmite televisión digital por ese medio. Antes de comenzar, quiero dar algunas indicaciones de cómo vamos a llevar la clase. Eh, Como ustedes saben, el semestre se divide en dos parciales. El primer parcial de la semana 1 a la 8, donde vamos a tener unas actividades que son las actividades que tienen que realizar ustedes, que tiene una ponderación del 60%. Esto ya cambió el anterior semestre, ya lo deben conocer. Donde vamos a tener deberes, consultas, foros, lecciones y el examen que será el 40%. De igual forma, el segundo parcial o el parcial final que le conocen, tenemos los mismos deberes, consultas, foros y lecciones, que es del 60% y el examen el 40%. Entonces aquí quiero, para llevar bien la clase y todo tengamos de una mejor manera, voy a compartirles la pantalla la pantalla de mi aula virtual para que explicarles cómo yo llevo las clases, mis materias, cómo yo las llevo. Yo siempre mando un foro por clase o un cuestionario. Aquí pueden ver el foro, ya están activados para los 4 paralelos que doy. Y mando un deber. Puede ser un foro y un deber y un cuestionario y un deber. Entonces aquí ya está activado lo que es el foro para el paralelo de televisión digital y están las indicaciones que tienen que cumplirlas. El foro va a estar abierto una semana. Ingresar al foro y responder la pregunta del profesor es importante porque hacen comentarios sobre temas que no tienen nada que ver. Los estudiantes que añadan una pregunta van a ser calificados sobre la mitad de la nota. Tienen que entrar al foro, no añadir una nueva pregunta o contestar en una nueva pregunta, porque eso me crea aquí un montón de foros que yo tengo que ir viendo de uno en uno. Hacer un comentario a un compañero, eso es lo que tienen que hacer. Hacen clic en foro. Aquí ya les he puesto el primer foro que tienen que realizarlo. Tienen que realizar una presentación personal, indicar cuál es la expectativa del curso y también tienen que hacer una pregunta que yo les he puesto sobre la clase que vamos a ver hoy día. Entonces ponen responder y todos van a ir respondiendo e ir viendo, más que todo para profundizar en lo que vemos en clase y que ustedes vayan interactuando también entre ustedes y es importante compartir el conocimiento. Eso en lo que respecta a los foros van a ser calificados sobre 10 y siempre va a haber un deber semanal. Como ven, ya están activos los deberes del paralelo A y B, que ya tuve clases ayer, y del paralelo D. El paralelo D también yo les mando un deber que mando a consultar cosas de la televisión digital, cosas que ya hemos visto. Ustedes tienen que profundizar en el deber, cosas que veremos en la clase, y tienen que hacer las indicaciones, por favor. Por eso pongo las indicaciones que son lo que tienen que cumplir para hacer los deberes. Tienen que tomar en cuenta que el deber va a ser calificado mediante rúbrica. Entonces, cuando vean el deber, vean la rúbrica. ¿Qué ponderación tiene cada parte de la rúbrica? Solo se aceptan deberes atrasados con la justificación respectiva. No, yo no recibo deberes atrasados sin una justificación, porque ha habido estudiantes que se acercan y me dicen que no he podido, no pude ir, etcétera, etcétera. Pero para eso existe la justificación que es en el SIGE, ¿no? En el SIGE tienen que hacer el proceso, me envían por un correo la justificación
y esa justificación yo les activo para que puedan subir el deber y tendrán la penalización como deber atrasado. Utilizar las normas DAPA para realizar el documento. Es importante realizarle el deber en las normas DAPA porque esto les va a servir siempre en su vida profesional. Y lo que más viene, lo que está ahorita más pronto, me imagino que ustedes ya están en noveno semestre, tienen que hacer ya, si no es el plan de, si no es el plan de tesis o el proyecto de tesis, o si no el proyecto práctico, tendrán que hacerlo en normas DAPA. Y tienen que saberlo, es algo que se usa en todo, en todas partes en su vida profesional van a utilizarlo. El resumen debe ser mínimo 2 hojas y máximo 10 hojas. No puede ser que un resumen lo presenten en una hoja, sino mínimo 2 hojas y máximo 10. Sin contar gráficos, conclusiones y bibliografía. Las conclusiones, yo comienzo siempre leyendo las conclusiones porque yo ahí me doy cuenta quién hizo el deber y quién no hizo el deber. Hay estudiantes que copian hasta las conclusiones, entonces yo ya sé que ya copiaron. Y los que copian tienen 0 conmigo. Las conclusiones tienen que ser referente al deber que se manda, no pueden concluir cosas que no son del deber, porque primero, yo leo conclusiones que no tienen nada que ver con el deber, ya sé que no hicieron el deber porque no saben ni de qué se trata. Y segundo, no pueden ser conclusiones muy básicas porque ustedes ya van a ser ingenieros en telecomunicaciones, ya están a un semestre de graduarse, entonces tienen que ser conclusiones al nivel que ustedes están, ¿no? No pueden concluir la televisión digital es digital, algún tema así. Entonces tienen que profundizar un poco. Pueden utilizar el material de apoyo. Yo a veces subo material de apoyo en diferentes cosas. A veces digo, hagan un resumen de un documento, de un paper que yo subo. O a veces les digo, consulten, yo ya les pongo el material. Pero pueden utilizar bibliografía del internet o la que ustedes quieran, pero tienen que referenciarla en el documento. Subir el archivo en formato PDF y tienen que grabarlo con el nombre y su paralelo para yo poderle guiar. Como ustedes saben, yo tengo algunos paralelos de esta materia, entonces es importante diferenciarlo entre cada curso. El examen va a ser, vamos a tener de acuerdo, nos pondremos de acuerdo para tomarlo un día domingo o un día sábado. El examen va a ser en línea. Por la emergencia ustedes están teniendo lo que es las clases virtuales, pero esta materia, la de televisión digital, siempre va a ser virtual. Aún se acabe ya la emergencia sanitaria que está viviendo el país, igual va a ser virtual. Entonces, si regresan ya a las aulas, conmigo también será virtual. Entonces, tomaremos el examen en la plataforma, que serán preguntas que yo haré un cuestionario en las preguntas que ustedes tienen que contestarlas. Listo, no sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. Ya, No, perfecto. Inge. Perfecto. Sí es importante que hagan los deberes y los foros, porque, un ejemplo, yo voy a tener siempre 2 notas semanales, a excepción que yo diga una semana solo mando un deber, o una semana solo hay foros. Pero casi siempre voy a tener 2 notas semanales del foro, que les tomará más o menos 20 minutos, que es una cosa de clase hacer, y el deber que sí tienen que consultar. Entonces, si solo hacen el foro, la nota del foro yo divido para 2 y tengo la nota semanal. Si solo hacen el deber, yo divido la nota del deber para 2 y tendrán esa nota semanal. Entonces, el deber y el foro yo saco el promedio y esa es la nota que ustedes tienen. Entonces, es importante que ustedes realicen estas 2 actividades, más aún que les va a servir y al final no tendremos ningún problema. Solo haciendo esas 2 actividades, más que seguro que ustedes ya garantizan el paso del semestre. Y el examen que sí tienen que estudiar, la materia es un poco extensa, entonces sí hay que estudiar, hay que revisar las diapositivas, no me invento, todo saco de las diapositivas que yo pongo y les subo a la clase y les subo a la plataforma virtual. Listo, ahorita vamos a hacer el tema de la asistencia. En asistencia, antes de ver, veamos antes de tomar la asistencia porque creo que no se conectan todos. A ver, ¿qué hago primero? Vamos al tema de la asistencia. En la asistencia, por las autoridades nos han indicado, ustedes ya saben, tienen 10 minutos para ingresar al aula o la plataforma virtual. No se les puede negar que ingresen al aula a recibir la clase, pero yo tomo lista comenzando la clase a los 10, 15 minutos yo tomo lista. Entonces yo tomo lista y al día siguiente yo paso la asistencia al SIGE. Nosotros nos dan 24 horas para pasar la asistencia al SIGE y en el SIGE yo ya pasada la nota, la asistencia yo ya no puedo corregir. Entonces si
Si tuvieron algún problema, alguna complicación y no estuvieron en clases, sería bueno que me lo comenten antes porque después yo ya no puedo hacer nada con lo que es con las asistencias. Ha habido estudiantes que han perdido conmigo la materia por asistencia y es porque no ha habido comunicación. Y los estudiantes ya al final quieren arreglar cuando ya no hay cómo hacer nada. Entonces es importante que asistan y asistan puntuales, ¿no? Ahorita voy a tomar lo que es la asistencia a las personas que les voy nombrando. Déjenme ver, porque no me deja mover esto. Y a las personas que yo les vaya nombrando, me contestan con la palabra presente. Espérenme un segundo que no vale este Excel. ¿Qué pasó? Se colgó. Espérenme un segundito que se colgó esto, pero ya le abro de nuevo. Es en televisión digital, paralelo de... A ver si ahí funciona. No se puede poner X aunque sea. Ya, a ver, voy. Me van diciendo presente. Lisette Albarracín, Presente, Inge. Héctor Alulema, Presente. Ariana Briones, Diana Cueva, Daniel Espinosa, Presente. Diego Gordón, Presente. Ramiro Huebla, Edwin Maigua, Presente, Inge. Rubén Mazapanta, Jorge Miño, Jorge Miño, Presente. ¿Me escucha? ya le escuché. Miguel Pachacama, Presente, Inge. ya. Ángel Prado, Presente. ya. Diego ¿Me escuchó? Quilla, sí, le Presente, escucho. Inge. Diego Quilla, ya. Presente. Freddy Quispe, Presente. ya. Osvaldo Raza, Presente. ya. Edwin Sarabia, Presente. ya. Santiago Tipán, Presente. ya. Eric Torres, Presente, Inge. Ángel Villegas, Luis Zurita, Presente. alguien que no le nombré pero está en la conferencia. Dije buenas tardes, Catucuamba, por favor. ¿Su nombre? Catucuamba, Guatemala, Alex David. Alex David. ¿Alguien más que no le nombré y está en la conferencia? Me mandó un correo, porque estaban mandándome correos las personas. No, nadie más me ha mandado correo para que le ayude. Ya, perfecto. Listo. Entonces, el señor David,
Alex David, una consulta. Usted no consta en listas. Ahorita ya todos deberíamos constar en listas porque la universidad ha dado facilidades para que no sea un problema la matrícula y todos constemos. No sé, ¿usted ya realizó la matriculación? ¿Tiene algún problema? Nos han pedido que apoyemos a los estudiantes en este tema. No sé si tiene algún problema para yo poderle guiar. Por el momento no me pude matricular tranquilamente. Lo único que hice fue enviar el día de ayer la solicitud que era la prórroga del tema del pago de la matrícula. No sé si tendrá algo que ver en eso, Ah, ya, me que no conste imagino en la que lista. ayer debe estar entre hoy y mañana debió actualizarse. Pero ya para la siguiente clase ya debe estar. Hay un problema con usted porque usted no me va a constar en el SIGE. Si mañana no consta, usted no le puedo poner asistencia. Entonces, cuando ya le pongan en Correcto, listas, usted va a tener una falta. Debería justificarlo a través del SIGE, por favor. correcto. Gracias, Inge. Listo. ¿Alguien más? Ya. Villegas dice que está por... Villegas dice que no tiene micrófono. Villegas. Ya. Villegas, perfecto. Listo. Ya. Para optimizar mi internet voy a desconectar la cámara, porque si no, voy a optimizar un poco el internet, pero ya les voy a compartir. Otro tema, vamos a ver, el tema de... El tema de la asistencia y la participación. Todos, por favor, váyanse a participantes. Y en participantes, levanten la mano, por favor, todos. Es importante esta herramienta porque yo ahí me doy cuenta quién puso atención y quién no está poniendo atención a clase. Las personas que no levanten la mano quieren decir que no están poniendo atención y no estarían en clase y para mí ya no asistieron a clase. Yo les trato de hacerle la clase interactiva, no estar yo lara y que ustedes solo se conectaron y dejaron ahí la clase y solo tomaron la asistencia. Yo trato de ser interactiva, trato de preguntar, y cuando ya nadie me contesta, yo puedo decir levanten la mano. Y la persona que no levantó la mano, para mí no está en clases y no asistió. Entonces es importante que pongan atención a la clase, porque si no, solo yo estoy aquí hablando y ustedes no me están poniendo atención. Entonces, eso es importante. Esta herramienta nos permite eso, aparte de que yo puedo sacar estadísticas de las personas cuando están en la pantalla, realmente en la pantalla del Zoom. Entonces, eso les quería mencionar como un dato adicional que nos da esta herramienta y que se lo puede hacer útil. Es importante que conversemos de una manera coordinada, ¿no? No podemos hablar todos al mismo tiempo. Yo por eso les silencié a todos porque oía mucho ruido. Ustedes pueden, no me gusta bloquearles, por eso ustedes pueden tener apagado y cuando quieran hablar, desbloquean. Y si hay muchas personas, pueden alzar la mano y decir yo quiero hablar o mandarme por chat, no hay problema. Pero de una forma ordenada para podernos entender y no todo el tiempo, todos al mismo tiempo, ni dejar desactivado el micrófono porque también es medio molestoso escuchar ruidos en media clase. Eso. Ahorita nos pidieron las autoridades que les revisemos el instructivo que mandaron para los estudiantes, para los que no tienen, para que puedan visualizar, aunque ya lo deben conocer, el entorno virtual de aprendizaje LEVA, el Moodle se ha actualizado. Tienen que entrar a través de la página web de la institución, del aula virtual. Nosotros somos de presencial, semipresencial. Los trámites administrativos como justificaciones, ustedes tienen que hacerlo a través del SIGE. Y también es importante el uso de las bibliotecas. Ahí está pueden ingresar a través del aula, de la página de la institución, de la universidad. Pueden entrar a las diferentes plataformas virtuales. Lo que nos corresponden es el aula virtual de semipresencial o presencial, que es la misma. Si necesitan algún manual, pueden encontrarlo aquí. Tienen link para el manual. De ahí se van al aula y ahí deben tener cargadas las materias. Ustedes ingresan con su cédula y han de haber visto su cédula con la letra E y la clave que ustedes tienen, se unen,
se descargan la aplicación como ya ustedes han de haber hecho para poderse conectar ahorita. Pueden probar el audio, la cámara, no hay ningún problema. Para cualquier tema administrativo por este tema de cuarentena, aquí están los diferentes contactos que tenemos por cualquier tema administrativo que ustedes deseen. Si gustan pueden tomarle un print o como ustedes gusten. O si gustan yo les puedo mandar por correo, pero aquí están, si quieren hablar por matrículas, por pagos, trámites académicos, y aquí están los diferentes trámites. Ustedes saben que por el tema de la emergencia sanitaria no hay nadie trabajando en la universidad, pero se sigue trabajando virtualmente en las casas. Entonces, cualquier trámite podrían realizarle a estas personas. Y finalmente, lo que les decía, es importante utilizar la biblioteca virtual que nosotros disponemos con algunos libros que nos pueden ayudar y que ustedes pueden consultar temas de deberes que se pueden mandar. Listo. Al final del curso yo voy es importante nombrar un presidente porque puede ser que en algunas clases alguna clase, no sé, hay algún feriado, alguna cosa que yo les diga que revisen, algún tema que se cambia de un deber, algún tema que ya por causa mayor no se pueda dar la clase. Yo siempre me comunico con un estudiante, el presidente del curso, y él tiene la obligación de comunicarles al resto. Entonces, el presidente del curso, lo que yo recomiendo es que sea alguien que le conozca a la mayoría de estudiantes, porque me ha pasado que hay presidentes que no conocen a nadie, no tienen contactos de nadie, entonces yo le informo y él no tiene cómo informarles a los estudiantes. Entonces, al final de la clase, ustedes pueden sugerirme a algún estudiante que sea responsable en comunicarles y tener contacto conmigo, o si no, yo al final de la clase tomo al azar. Y el presidente tiene la obligación de poner su número de celular para que ustedes les manden un WhatsApp y creen un grupo de chat de WhatsApp que sea lo más conveniente por el tema de la materia. Entonces, si ustedes tienen alguna persona que puedan sugerirme, no hay ningún problema. Ustedes ya se conocen, se han de conocer más que yo ustedes. Entonces, al final de la clase vemos eso. Por favor, me hacen acuerdo si me olvide, pero sí lo voy a tener presente. Eso, el tema de el presidente del curso. Listo, si no hay preguntas, alguna pregunta, algún tema que quieran conocer, alguna duda, antes de dar inicio a la clase. ¿Alguien? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Todo claro entonces. Voy a dejar de compartir el video de la cámara de mi computadora para priorizar el internet y poder tener bien la clase en temas de audio y todo eso. Me escuchen mejor. Pero si gustan, pueden activar las cámaras ustedes. Si quieren, cuando hablen, pueden activar las cámaras, no hay problema. Pero es mejor priorizar el tema de esta clase desactivando la cámara. Entonces, cualquier consulta me la hacen. Yo les voy a ir preguntando y tenemos que vamos a ir llevando la clase así. Bueno, la materia que les voy a impartir es la materia de televisión digital. Vamos a comenzar con la introducción a los sistemas de televisión. Vamos a comenzar viendo, aquí vamos a ver el objetivo de la clase. El objetivo es el analizar el funcionamiento de los sistemas de televisión y comprender las diferencias entre la televisión analógica y la televisión digital. Vamos a ver un tema de introducción. Antes de entrar ya a ver la televisión como tal, la televisión analógica, vamos a ver un poco la definición. ¿Qué significa la palabra televisión? Es un híbrido de la voz griega tele, que significa distancia, y latina visio, que significa visión. ¿Qué quiere decir? Que es la transmisión de imágenes o video en movimiento con sonido a distancia, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que la televisión utiliza los diferentes medios de transmisión para transmitir las señales de audio y video y que los televidentes puedan observar estas señales. ¿Cuáles medios de transmisión tenemos? Los medios inalámbricos o las redes cableadas. ¿Quién me puede decir por qué medios inalámbricos y medios alámbricos funciona la televisión?
¿Quién me puede decir? ¿Qué medio alámbrico conocen que funciona la televisión? ¿Y qué medio inalámbrico? La televisión por cable. Ya la televisión por cable, ¿qué medios? Hay por cable, hay varios medios. Tenemos varios medios. ¿Quién me puede decir? Aquí en el chat hay uno. Cable coaxial, correcto. El cable coaxial la red HFC, que es una red híbrida entre fibra y cobre. Es una parte de fibra y una parte coaxial. Esta es la principal red cableada. ¿Cuál otro medio alámbrico conocen? ¿O cuál es el medio inalámbrico? Ese es el más fácil. Las antenas, no. A ver. ¿Perdón? La televisión satelital. La televisión satelital utiliza el medio inalámbrico, ¿no es cierto? Es una comunicación que es por medio del espectro radioeléctrico entre la Tierra-espacio, ¿no es cierto? Es un medio inalámbrico. Microonda. Microonda, bueno, no exactamente. Medios alámbricos. Bueno, medios inalámbricos. Conocemos la televisión abierta, ¿no es cierto? La televisión abierta utiliza el aire, ¿no es cierto? Ondas electromagnéticas. La televisión abierta o la televisión digital, que es la TDT, también utiliza las ondas electromagnéticas para transmitir la señal de video y audio. La televisión satelital igual utiliza el medio inalámbrico para transmitir hacia el satélite y el satélite regresa hacia la Tierra. Las señales desde el satélite a la Tierra. Tenemos los medios cableados, el que ya comentó su compañero, el coaxial, que es que tenemos una red HFC, fibra cobre, o un medio solo cobre. ¿Cuál sería un medio solo cobre? En Europa se utilizaba mucho el ADSL, no menos en España se daba televisión por un medio ADSL. El medio por fibra, ya por fibra, por GPON, 10 GPON, se puede dar fibra en lo que es televisión. Entonces tenemos todos estos medios que nosotros podemos utilizar para dar televisión digital o televisión analógica, pero en televisión digital. ¿Cuál es la televisión que se adapta a todos los medios? Hay un tipo de televisión que se adapta a cualquier medio de transmisión. ¿Quién me puede decir? A ver, vamos a ver. Daniel Espinosa. ¿Se encuentra el señor Daniel Espinosa? Daniel Espinosa. Ya, perfecto. ¿Cuál es el medio, cuál es la televisión que está en moda actualmente que se adapta a cualquier medio de transmisión? Hay un tipo de televisión que va a reemplazar al mundo actualmente, que va a reemplazar a la televisión como se conocía antes. ¿Cuál televisión cree que es esa? ¿Alguien que le ayude? La televisión digital, tal vez. No, la televisión digital, no. La televisión digital, la analógica, no. La analógica ya va a salir. Smart TV. El Smart TV, por ahí va la respuesta, lo que dice Ángel. Puede ser IPTV. Esa es la respuesta. ¿Qué pasa con Netflix? ¿Qué está pasando actualmente con Netflix? Netflix ya va a reemplazar a la televisión como le conocemos, va a reemplazar a la TDT, a la televisión digital, y va a reemplazar a la televisión analógica como le conocemos. ¿Por qué medio se transmite la IPTV? ¿Cuál es su protocolo principal que está en su nombre? Netflix, ¿por qué funciona? Internet. Por el Internet, perfecto, ¿no es cierto? Trabaja por el Internet, entonces es un protocolo IP. Entonces no es independiente del medio. Si yo estoy en mi casa conectado a mi Wi-Fi y en mi casa tengo red HFC, utiliza el red HFC.
Si yo estoy en la calle y me conecto a una red de datos celular, utilizo la red inalámbrica de datos celular, pero igual sigue siendo IP. Si yo tengo una red que solo es fibra y me conecto al internet, es independiente el medio. Entonces la IPTV va a desplegarlo. Ya lo veremos más adelante, pero esos son algunos conceptos que quería que ustedes lo vieran. Vamos a ver ahora un poco de historia de la televisión, cómo fue evolucionando en el tiempo. El alemán Paul Nipkow en 1984 inventó el primer telescopio eléctrico que fue después llamado el disco de Nipkow. ¿Para qué lo ven? Este es el disco de Nipkow, ¿no? Así nació en 1884. Era un plato, digamos, un plato, digamos, con 24 agujeros. Teníamos el objeto, la celda de selenio y el medio de transmisión alámbrico, la luz, y teníamos otro receptor que era el mismo digamos, circunferencia con los 24 agujeros sincronizados con el transmisor. Y finalmente teníamos la pantalla donde se transmitía la señal. Entonces, así comenzó la televisión como la conocemos actualmente. Ahora ya con las nuevas tecnologías, ya tenemos nuevos métodos de transmisión, nuevas tecnologías, nuevos métodos de compresión, nuevos medios de transmisión, pero siempre ha consistido en que una imagen viaja por un medio de transmisión hacia un receptor y el receptor lo plasma en una pantalla. Pues ahí nació la primera televisión como tal. Las primeras transmisiones de televisión se realizaron en la segunda década del siglo XX por los años 1927 y 1928. En el año de 1930, la BBC de Inglaterra y la NBC de Estados Unidos comienzan a transmitir regularmente la televisión. Como pueden ver, ya en la década de los años 30 del siglo pasado, ya se tiene la televisión y ya se transmite la televisión en blanco y negro en los países de Inglaterra y Estados Unidos. En 1953 se realizó la primera transmisión a color en Estados Unidos. En 1953 se crea Eurovisión, que asocia sistemas de televisión de varios países conectando mediante enlaces microondas. Entonces ya por los enlaces microondas, ¿qué conseguimos con eso? Ya tener múltiple programación. Ya no solo vamos a tener la programación que un solo canal que se veía, el canal local o el canal nacional, sino ya se tiene varias programación de varios países y eso se lo conoce como múltiple programación. En 1959 se emite la primera señal de televisión en blanco y negro en Ecuador, en el Colegio Americano de la Ciudad de Quito. Como pueden ver, recién casi 30 años después de que Estados Unidos e Inglaterra dieron su señal en blanco y negro, nosotros recién llegamos a tener aquí en el Ecuador en 1959, para que vean cuántos años estamos relegados en lo que es la televisión analógica, ¿no? En 1960 se crea Mundivisión, que comienza a realizar enlaces satelitales geoestacionarios cubriendo todo el mundo. Entonces, con los enlaces geoestacionarios, los satélites ya abarcan grandes distancias de continentes, ¿no es cierto? Gran cobertura en espacios de continentes. En los enlaces geoestacionarios, ¿por qué la televisión funciona en la órbita geoestacionaria? ¿Quién me puede decir? ¿Cuál es la característica de la órbita geoestacionaria? ¿Quién me puede decir? Tal vez el satélite gira a la velocidad de la Tierra. Perfecto, esa es la respuesta. El satélite en la órbita geoestacionaria tiene el punto de referencia a la Tierra fijo. ¿Qué quiere decir? Que gira a la misma velocidad que la Tierra. ¿Qué ganamos con eso? En la línea ecuatorial, ¿no? ¿Qué ganamos con eso? Que las parabólicas que nosotros ubicamos en las casas solo se les apunte una sola vez. ¿Qué pasaría si estuvieran en otras órbitas, en la órbita Leo o MEO? ¿Cómo cambia la posición y la relación del satélite a la Tierra? Tuviéramos que subir al techo de nuestras casas y apuntar nuevamente al satélite, porque ahí ya no tienen el mismo punto fijo del satélite a la Tierra, no van a la misma velocidad de la Tierra. Entonces es por eso que la televisión satelital trabaja o la televisión por medio de satélite trabaja en la órbita geoestacionaria. Aquí podemos ver la línea de tiempo de la introducción de la televisión.
puede utilizar. Podemos ver aquí que Estados Unidos, que está en color rojo, parte de Europa y parte de Asia, ya en 1930, en la década de los 30, ya tenían lo que es la televisión como tal. Nosotros que a Ecuador, que estamos en color naranja, lo que ya les había mencionado, en la década de 1950, 1959, y lo que es África, casi a finales del siglo pasado, y hay países que aún no se tienen datos sobre ellos en lo que es la televisión. Entonces, como pueden ver, nosotros tenemos ya 30 años después, recién llegamos a tener la televisión analógica en el país, comparado con Estados Unidos. Los estándares de televisión analógica solo son 3, solo existen 3 a nivel mundial. El NTSC, el primer sistema de televisión a color que se implementó en el mundo, desarrollado en Estados Unidos en el año de 1950. El PAL, que se desarrolló en Alemania en 1961 y adoptado por los países de Europa Occidental. Y el SETCAM, desarrollado en Francia y adoptado por países de Europa Oriental. ¿Quién me puede decir cuál estándar funciona aquí en el Ecuador? ¿Cuál estándar funciona aquí en el Ecuador? NTSC. El NTSC, ¿no es cierto? Ese es el que funciona en el Ecuador. Aquí podemos ver cómo es la distribución de los sistemas analógicos en el mundo. NTSC está en la gran parte del continente americano. Tenemos que la parte de Francia fue adoptado por sus colonias y lo que es lo de Alemania por también parte de Asia y parte occidental de los países orientales, perdón. ¿Por qué creen que Ecuador adoptó el NTSC? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué Ecuador adoptó el NTSC? ¿Por qué adoptó Ecuador NTSC? ¿Sería por una característica técnica? ¿Por qué creen que se adoptó ese estándar aquí Ecuador? ¿Quién me puede decir? ¿Más usado? No más usado. Podemos ver que más bien yo le veo que el PAL es de Alemania. Veo que está más en el continente. En Latinoamérica, sí. Pero hay una cosa que quiero que entiendan. Este estándar NTSC nos adaptamos a los estándares de Estados Unidos. Por ahí es la cosa. Lo que pasa es que este estándar, el NTSC, nosotros tenemos siempre dependencia de Estados Unidos. Y en esa época, Estados Unidos sacó este estándar y Ecuador adoptó este estándar sin ningún análisis técnico, sino por una relación geopolítica en ese momento. Igual que fue en Europa, que fue en Asia y que fue en África. Entonces, todo es una relación geopolítica, no fue nada técnico que se adoptó este estándar. A diferencia de lo que pasó con el estándar de televisión digital, el estándar de televisión digital ya no adoptamos del estándar de Estados Unidos. El estándar de Estados Unidos se llama ATSC de televisión digital. Nosotros adoptamos del estándar japonés con su modificación brasileña, el ISDB-TV. Entonces ahí el Arcotel ya hizo el análisis técnico, vio cuál es el estándar que daba las mejores prestaciones y ese estándar fue el que se adoptó en el Ecuador. Pero en esa época, por los años 50, se adoptó el estándar que mejor le convenía al Ecuador, ¿no es cierto? Vamos a entrar ahora sí a la televisión analógica. Hemos visto un poco de historia de cómo ha sido la línea de tiempo de la televisión para ir conociendo eso un poco. Y ahora vamos a entrar a lo que es la televisión analógica antes de ver la televisión digital. Vamos a ver algunas características que nosotros debemos saber. La televisión analógica codifica la información de audio y video. Ya les dije, la televisión es la transmisión de señales de audio y video por un medio de transmisión. ¿Cómo va a ser esta transmisión? Mediante una variación de amplitud y la frecuencia. Siempre vamos a tener dos portadoras, una portadora modulada en amplitud y una portadora modulada en frecuencia. ¿En cuál modulación se transmite o en cuál portadora se transmite la señal de video? Pregunta de examen.
Se transmite la señal de video en una modulación por amplitud. Siempre la señal de video o las imágenes se transmiten en una señal por amplitud. Y el audio se transmite en una modulación de frecuencia. Los operadores que brindan el servicio de televisión analógica codifican su señal en los siguientes estándares: NTSC, PAL o SECAM. Tenemos esos 3 estándares. Pero hay que tener algo bien en cuenta. Ninguno de estos estándares no son compatibles entre sí. El NTSC funciona en parte del continente americano. Nosotros, si tenemos un televisor con NTSC y queremos reproducir una señal PAL, no lo vamos a poder. De igual forma, si nosotros compramos, vamos de viaje, nos fuimos de Europa y compramos un DVD en Europa, el estándar allá es el PAL o el SECAM. Ese estándar, si traemos y le ponemos en nuestro DVD, no se va a poder reproducir porque no son técnicamente compatibles. Entonces, no son compatibles entre sí. Los cuales son luego moduladas de estas señales en portadoras. ¿Dentro de qué bandas se funciona la radiodifusión a nivel mundial? A nivel mundial, las bandas que funcionan el servicio de radiodifusión es VHF o UHF. Es importante saber lo que es radiodifusión de lo que es televisión, ¿no es cierto? De lo que es telecomunicaciones. Radiodifusión se refiere a todo lo que es radio y televisión, y telecomunicaciones es lo que corresponde a servicios de internet, servicios de telefonía fija, telefonía móvil. Pero lo que respecta a radiodifusión son señales de audio y video, o lo que se conoce como televisión y radio. En el Ecuador, como ya me mencionaron, utilizamos el estándar NTSC. Aquí podemos ver las características técnicas. El estándar NTSC utiliza 30 cuadros por segundo, 60 campos por segundo, y el número de líneas son 525. En lo que respecta a los estándares PAL y SECAM, son medios parecidos. El SECAM fue una variación que hizo Francia del estándar realizado en Alemania. Solo lo que le hizo fue cambiarle la parte del color. Se tiene una mejor calidad en el estándar SECAM, pero técnicamente son lo mismo. No tenemos 25 cuadros por segundo, 50 campos por segundo, y el número de líneas son 625 líneas para los dos estándares. El estándar NTSC, el estándar es un sistema que codifica codifica la señal y la transmisión de la televisión analógica a color. Es una ampliación modificada del sistema blanco y negro. Su característica principal consiste en recortar la banda lateral inferior, que se conoce como banda lateral vestigial. ¿Quién me puede decir por qué creen que se corta la banda lateral inferior? Como le pueden ver, esta parte de aquí está entrecortada. ¿Por qué entrecortamos esta parte? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? ¿Por qué entrecortamos? O más fácil les voy a poner, como lo que pasa en la televisión, en la VHF. En VHF los canales están casi adyacentes. ¿Qué pasaría si no entrecortamos y tenemos un canal pegadito? Y aquí está la otra señal. ¿Qué causaría? Para evitar interferencias. Correcto, para que no se haya superposición, ¿no es cierto?, de frecuencias, para evitar interferencias. Entonces, por eso que se tiene esta banda lateral vestigial que es entrecortada. Como pueden ver, aquí está la frecuencia de la portadora. Los parámetros fundamentales consisten en canales de operación con un ancho de banda de 6 MHz. Preguntas de examen. ¿Cuánto es el ancho de banda para televisión analógica? 6 MHz. ¿Cuánto es el ancho de banda que tenemos para televisión digital? Los mismos 6 MHz. Para la televisión analógica tenemos 2 portadoras con 2 modulaciones y 525 líneas horizontales. La emisión es de 30 imágenes por segundo y se define la señal de video en modo entrelazado dividido de 60 Hz, es decir, 30 cuadros por segundo, y puede manejar 16 millones de colores. Listo. Para la señal de video tenemos la portadora se ubica, esto es importante, en 1.25 MHz del límite inferior del canal asignado y la modulación es de amplitud. Para la señal de audio se ubica en 0.25 MHz del límite inferior.
Si yo les pongo una pregunta de examen, de la banda 50 a 56 megahercios, indíqueme en qué frecuencia está la portadora de video y en qué frecuencia está la portadora de audio. ¿Quién me puede ayudar? Ya les di el rango de frecuencias del canal 2, un ejemplo, el canal 2. En VHF trabaja de 50 a 56 megahercios. Ya nos dice que la portadora de video está sobre 1.25. ¿En qué frecuencia estaría? $51,25. ¿Y la portadora de audio? A ver, preguntémosle a alguien. Liceda Albarracín. ¿Se encuentra la señorita Liceda Albarracín? Liceda Albarracín. Liceda Albarracín a la 1. Liceda Albarracín a las 2. Ya. Listo, sí, sí se encuentra. Pueden utilizar el audio o el chat, no hay problema. Si pueden, activan el audio y me dicen, no hay problema. Ya. Compañera, díganos, ¿en qué frecuencia se encuentra la portadora de audio? De acuerdo a lo que vimos en el párrafo que leímos ahorita, ya su compañero, eso, y Diego ya le contestó, se encuentra en 55,75. ¿Quién me puede decir en qué modulación se transporta el video? ¿En qué modulación se transporta el video? ¿Qué modulación utilizamos? Modulación AM, ya. Y el audio va a ser FM. Entonces, eso ustedes deben conocer, ¿no es cierto? Esas preguntas serán preguntas de cuestionarios o de exámenes que ustedes deben conocer, porque yo puedo ponerles cualquier ejemplo, como vamos a ver acá. Bueno, aquí está el tema de las modulaciones, ¿no es cierto? Ustedes ya han de haber tenido telecomunicaciones digitales, ya han de saber esto. Pero aquí están las modulaciones, ¿no es cierto? Tenemos la portadora y aquí tenemos la señal que vamos a transmitir, la señal de video. Si es en video, vamos a tener una modulación en amplitud y si es de audio, vamos a tener una modulación en frecuencia. Pero siempre vamos a tener una portadora y una señal, ¿no es cierto? En la modulación en amplitud cambia la amplitud de la señal y en la moduladora de frecuencia cambia la frecuencia de la señal. Entonces, así es como se transmite. En amplitud transmitimos lo que es el video y en frecuencia transmitimos lo que es el audio. Pero podemos ver aquí, esta es una tabla tomada del Arcotel. El Arcotel ya tiene todo claramente designado y de acuerdo a la norma, ya vimos que el NTSC nos dice que siempre está la portadora de video, está a 1,25 del límite inferior y la portadora de audio está 0,25 debajo del límite superior. Si cogemos un canal en la banda VHF, en el canal 8, vemos que está en el rango de frecuencias de 180 a 186, ya sabemos que la portadora de video va a estar en 181,25 y 185,75 va a estar la portadora de audio. Entonces, esto tiene que cumplir, el canal 8 aquí sería Ecuavisa. Ecuavisa tiene que cumplir con estas normas técnicas y tendría que mandar su portadora de video en 181,25 y la portadora de audio en 185,75. Si nosotros utilizaríamos un osciloscopio, veríamos las dos portadoras en estas dos frecuencias. Entonces, así podemos ver en la banda UHF y en la banda UHF y en la banda VHF. Una pregunta, ¿cuál frecuencia o qué banda creen que es mejor para transmitir la señal? ¿La banda VHF o la UHF? UHF. ¿Por qué? ¿Por qué es mejor transmitir en UHF? Porque trabaja más a frecuencias. Más a distancias. Ya, pero no sé si ustedes han visto los canales VHF. ¿Cuál canal se ve mejor? ¿El UHF o el VHF? ¿Cuál se ve mejor? ¿El 8
o no sé, que vean ustedes, no sé, hay ese canal que, ¿no es cierto? ¿Y en qué canal está el 8? ¿En qué banda? VHF. ¿Pero por qué? Ustedes dicen mayor distancia. Obviamente vamos a tener mayor distancia, pero ¿por qué es mejor el VHF? Ya porque les puse el ejemplo, pero técnicamente, ¿por qué? Hay menos pérdidas. A mayor frecuencia, ¿qué hay? Más pérdidas. Mayor dificultad para atravesar obstáculos. A menor frecuencia, menor pérdidas. Entonces hay que tener en consideración esas cosas, ¿no? Pero en la televisión digital, ¿en qué banda? No sé si les mencioné, ¿en qué banda trabaja la televisión digital? La TDT que va a funcionar en el Ecuador. La TDT, no sé si saben. ¿Alguien sabe que me pueda decir? Si no, ya les menciono. ¿En qué banda va a trabajar la TDT? La televisión digital terrestre. La TDT va a trabajar en la banda UHF. Entonces, a la normativa y al marco regulatorio del país, la TDT tiene que trabajar en la banda UHF. Entonces, todos estos canales, todas estas bandas de la VHF va a quedar libre y estos van a ser espacios en blanco que vamos a tener en la televisión. Entonces, que podremos aprovechar para dar otros servicios, pero bueno, no, eso lo podremos ver más adelante. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. Inge, ¿qué significa TDT? TDT es televisión digital terrestre. Eso es lo que vamos a ver todo el semestre. Vamos a ver la televisión digital terrestre. ¿Qué es la TDT? Es el que va a reemplazar a la televisión analógica. Ustedes saben que ya el gobierno está haciendo la transición de la televisión analógica a la digital. Entonces ya va a ser la televisión totalmente digital y por eso se les llama terrestre, porque son ondas electromagnéticas terrestres. No van al espacio, son ondas que se utiliza el espectro radioeléctrico en la Tierra, por eso es terrestre. No sé si contesté tu pregunta. Sí, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Algo que no les quedó claro? ¿Algo de este ejemplo? En el examen, ¿alguno puedo yo poner un rango de frecuencias? Bueno, no va a ser tan mala gente de ponerles el canal, porque si no les toca aprender todos, pero puedo ponerles un rango de frecuencias y que ustedes me digan las portadoras en cuál están ubicadas. Entonces es importante que conozcan esto. Y más que todo el concepto, ¿no? No sé, ¿hay alguna pregunta? ¿Se entendió? ¿Está claro? ¿No se entendió nada? Bueno, si no hay preguntas, continuamos, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora lo que es el diagrama de bloques típico de una transmisión analógica. Es un diagrama muy sencillo. Tenemos la señal de video y audio, lo que es el excitador, el amplificador de video, el de audio, el multiplexador y tenemos lo que es de los filtros. Y finalmente tenemos la señal radiada analógicamente. Y así es como funciona un diagrama de bloques en la televisión digital. Vamos a ver ahora cómo es el tema de la recepción de la señal. Ustedes saben que la televisión analógica se desarrolló a la par de los televisores de rayos catódicos. Perdón, esos eran esos televisores grandotes que tenían el tubo de rayos catódicos que tenían ahí y transmitían los electrones de la pantalla, ¿no es cierto? Un televisor de tubo generaba la imagen de video mediante el barrido de un haz de electrones con un patrón horizontal y al final de cada línea el haz regresaba al inicio de la siguiente. Entonces, como ustedes pueden ver aquí en la imagen de acá, tenemos lo que es la imagen y la placa de barrido. Y finalmente vamos a tener la señal o la imagen. Entonces, ¿cómo funcionaba? Comenzaba la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, etcétera, hasta la línea N y regresaba. Y otra vez hacía el barrido para poder ver toda la imagen. En el estándar NTSC, ¿cuántas líneas tenemos? ¿Cuántas líneas de barrido horizontal vamos a hacer? 525, perfecto. En el estándar PAL y SECAL, ¿cuántas líneas de barrido vamos a hacer?
Alice, ¿cuántas líneas de barrido vamos a hacer? A ver, otro señor. Ángel, ya creo que le dije. Rubén Mazapanta, a 625, voy a contestar. Entonces, son 625. Si le ven, aquí es la primera que no es compatible, ¿no es cierto? Un televisor aquí en el Ecuador va a esperar 525 líneas. Un televisor que esté hecho en Europa va a esperar 625 líneas. Entonces, ya si mandamos la señal en NTSC, esta es la 525, el televisor, ¿qué va a esperar? Va a esperar que le llegue 100 líneas más y va a estar así esperando. Por eso la señal se va a ver borrosa. Entonces no se va a ver bien. Entonces es así, primera cosa que no va a funcionar, aparte de los cuadros y la señal y la frecuencia con la que se transmite las señales. Vamos a ver ahora el tema de la colorimetría. ¿Quién me puede decir qué es los colores primarios? ¿Qué pueden saber, qué saben de los colores primarios? ¿Qué son los colores primarios? Los colores que se combinan para formar los otros. Sí. Los colores que se combinan son los colores de los cuales nacen, o de acuerdo a la combinación, se forman los otros colores. Tenemos los tres colores primarios que son el rojo, verde y azul, de los cuales no salen o de los cuales ¿cómo les digo? Ese color no es una combinación de otros. Entonces, el color primario, al combinarse, se forma la gama de colores que nosotros conocemos y son como 16,7 millones de colores. Como dato, ¿cómo nació esto? Isaac Newton tomó un prisma y le enfocó a la luz del sol y vio que en el prisma se veía como un arco iris. Entonces ahí se dio cuenta que la luz es una formación, una combinación de colores. Y luego se analizó cuáles son los colores que son primarios, que no se forman o que son base y no se forman de otros. Entonces es el rojo, verde, azul y se llama RGB por sus siglas en inglés, que es Red, Green y Blue. Aquí podemos ver una señal RGB, una señal analógica RGB. Tenemos la señal en rojo, la señal en azul y la señal en verde. Si nosotros le unimos, tenemos la señal como nosotros vemos en la televisión. Son una combinación de una señal rojo, verde y azul. ¿Cómo vamos a reproducir la señal? ¿O cómo visualizamos la señal? Ya tenemos la señal en rojo, verde y azul, pero nosotros la podemos transmitir o convertirla a una señal de luminancia y una parte de crominancia. La señal de luminancia es la intensidad o el cambio de brillo y la señal de crominancia es la diferencia de color, ¿no es cierto? El ojo humano es más sensible a la intensidad de brillo, a la luminancia. Eso tienen que estar en cuenta. Y hay muchos mecanismos de compresión que lo vamos a ver en la siguiente clase, el tema de compresión. A partir de lo que es sensible el ojo humano y de lo que el ojo humano capta de mejor manera. Pero aquí tenemos la señal de rojo, verde y azul. La señal en rojo, verde y azul lo vamos a convertir a una señal de luminancia y crominancia. Luego pasa a la etapa de modulador y tenemos las televisiones a color, que vamos a mandar en la parte de luminancia y crominancia, y esas son demoduladas a rojo, verde y azul. La misma señal va a ser transmitida a las señales o a televisores en blanco y negro, pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos solo toman la parte de luminancia, lo que es blanco y negro. Entonces así es lo que funciona. Tenemos luminancia y crominancia, la transformamos a la parte de luminancia y crominancia. La luminancia es la variación del brillo y la crominancia es la intensidad del color, o es los matices de color. Ahí les puse un ejemplo para que ustedes lo vean, cómo se puede ir variando de acuerdo a un valor de U y de B, se puede tener diferentes gamas de colores. Listo. Antes de entrar a televisión digital y la señal de video digital, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro?
¿No? Bueno. Ahora vamos a ver lo que es la televisión digital. ¿Quién me puede decir cuáles son las diferencias entre la televisión analógica y la televisión digital? ¿Qué cambia en la televisión digital? ¿Qué vamos a tener? ¿Cuáles son los beneficios de la televisión digital comparado con la televisión analógica? ¿Quién me puede decir? Mayor calidad de audio y video, perfecto, sí es una característica. ¿Qué más? Son algunas características? Más portadoras, obviamente, sí, dependiendo del estándar podemos tener más portadoras. Menos perturbaciones. Las perturbaciones siempre tienen, pero es un sistema más robusto. La instalación, mejor sonido, sí ya dijeron, mejor sonido. ¿Qué más serán? ¿Cuáles serán? ¿Qué características añade la televisión digital? ¿Qué más añade? TV inteligente. No, no sé qué es televisión inteligente. ¿El Smart TV? No. Mayor número de canales, perfecto. Múltiple programación. Televisión digital, mejor transmisión en sonido. Sí. Transmisiones simultáneas. Obviamente, metadata. No tanto la metadata. Falta el ancho de banda. El ancho de banda es la misma, los 6 MHz. El ancho de banda es la misma, 6 MHz para televisión analógica que para la televisión digital. 6 MHz. Entonces eso no. Mejor calidad de la imagen, ya me dijeron. Múltiples lenguajes en un programa. No sé si no había escuchado. ¿Qué es múltiples lenguajes en un programa? Interactividad, perfecto. Ese es una del tema de una de las principales, el tema de la interactividad. Aparte aparte de mejor calidad de audio y sonido, aparte de la multiprogramación que me dijeron, que es más robusto, que ya me dijeron, la interactividad, falta una sola, les falta, que es de las importantes. ¿Qué más será? Solo falta unita. La TV digital gasta menos energía. Obviamente, sí, con menos potencia podemos cubrir una gran zona. Y hablando técnicamente, flexibilidad. Por ahí va el tema, ¿no es cierto? La televisión digital nos permite tener la recepción en múltiples equipos. Ese es el que les faltaba. Nos permite tener la televisión en equipos móviles, en portadoras, en portátiles, en televisores móviles, en televisores fijos. Entonces, nos permite tenerlo en múltiples dispositivos. Entonces, esas son todas las características que incorpora la televisión digital que no había en la televisión analógica. Mayor número de canales comparado con la televisión analógica. En los 6 MHz solo podíamos transmitir un canal en la televisión analógica. Si ponemos de ejemplo el canal 8, solo podríamos ver una programación. Pero en los 6 MHz en la televisión digital podemos tener múltiples programaciones en esos mismos canales. Yo puedo tener, en esos 6 MHz, puedo tener que Coavisa está transmitiendo un partido de fútbol, está transmitiendo las noticias, está transmitiendo una novela o puede transmitir un programa de cocina. Las 4 cosas al mismo tiempo en señal estándar. Entonces, en los mismos ancho de banda podemos transmitir múltiples canales. Mejor calidad de video, ya podemos ver señales en HD y señal estándar. Mejor sonido, podemos tener sonido ya con Dolby 5.1. Incorpora interactividad, esto es lo que no tenía la televisión analógica. La televisión analógica era una comunicación de una vía. El programador o el proveedor de televisión transmitía la señal y el televidente solo veía. La interactividad ya nos permite presentar ya interactividad del televidente hacia el proveedor o hacia cualquier parte. Ha habido algunas tesis de aquí en la Universidad de Israel de estudiantes que han hecho aplicaciones en Jenga y han hecho interactividad. Simplicidad de la red de distribución, no existe mantenimiento ni nada porque es del mismo aire. Si hablamos de la TDT, ancho de banda limitado, los 6 MHz, regulación por parte del Estado, es altamente regulado lo que es la TDT, fácil instalación donde los usuarios sin gran precisión, solo necesitamos un receptor
un televisor analógico con un set-top box. Si tenemos un televisor antiguo, el set-top box, ¿qué hace? Convertir la señal analógica en digital. O si no, ya las televisiones modernas que ya vienen con el estándar digital incorporado. Fácil instalación de los usuarios, ya vimos, soluciona problemas de movilidad como multitrayectoria y efecto Doppler. Esto quiero ver, que me ayuden. ¿Qué es el problema de multitrayectoria? ¿Y qué es el problema de efecto Doppler? ¿Qué es el problema de multitrayectoria y cuál es el problema de efecto Doppler? Desfasado en audio en frecuencia, ¿no es cierto? O desfasado en el tiempo. El de la multitrayectoria, la señal puede, ustedes saben, la señal está radiada, ¿no es cierto? Puede ser que esté radiada omnidireccional. La señal se radia en broadcast y todos los dispositivos van a llegar. ¿Qué pasa cuando hay un obstáculo, un edificio, un árbol? La señal rebota. Entonces la señal rebota y le puede llegar tarde, mientras ya una señal le llegó antes, y eso causa distorsión en imagen. Ese es el problema de multitrayectoria, cuando tenemos múltiples trayectorias de la señal y llega varias señales al televisor sobre una misma imagen. Entonces eso hace que se distorsione y eso es lo que pasa en la televisión analógica. ¿Y qué del efecto Doppler? ¿Cuál sería el problema del efecto Doppler? Cambio de frecuencia de la señal, ¿no es cierto? Eso es el efecto Doppler. Esto pasa más en el tema de movilidad, ¿no es cierto? Les voy a poner un ejemplo sencillo para que se entienda. Si nosotros nosotros estamos y escuchamos una ambulancia y la sirena está cerca, nosotros escuchamos más fuerte la sirena. Cuando la ambulancia se va alejando, escuchamos ya el sonido de la sirena más débil. Entonces eso se llama el efecto Doppler, porque cambió ya la frecuencia, llegó con menos intensidad la frecuencia al oído humano. Eso pasa igual en los equipos móviles. Nosotros tenemos un equipo móvil recibiendo la señal va a llegar con un cambio de frecuencia al equipo móvil y eso puede degradar o alterar la frecuencia o la onda que vamos a transmitir. Esos dos problemas soluciona la televisión digital con diferentes mecanismos bien robustos que los vamos a ver en el segundo parcial. Vamos a ver toda la capa física de la señal ISDBT y ahí vamos a ver por qué la televisión digital es tan robusta con diferentes mecanismos y tecnologías que utiliza la TDT. Entonces, ahí tenemos lo que es la calidad de audio y video. En una señal analógica, ¿no es cierto? Tenemos lo que es el efecto lluvia, la distorsión, que se ve rayas en la imagen, que no se ve distorsionado. Y en la televisión digital vemos la señal totalmente clara. Aquí tenemos múltiples dispositivos, ¿no es cierto? Podemos tener un televisor, podemos tener una portátil, un televisor móvil, un celular móvil, diferentes dispositivos podemos recibir la señal. Aquí es el tema de interactividad. Justo esta es una imagen de un compañero que hizo una tesis. Aquí tenemos el canal TC digital y él hizo una aplicación donde promocionaba platos de comida. Se programó en Jinga y promocionó 3 platos de comida y con el canal de retorno mediante el internet se podía ubicar los diferentes locales o páginas web. También él podía reproducir las imágenes para preparación de comida y todo eso. Entonces, pues podemos hacer varias aplicaciones. Aquí está el set-top box, donde se programa la aplicación interactiva. Entonces, el usuario podría, mientras veía la tele, podía escoger un plato de comida y podía visualizar cómo se prepara. Entonces, esto se llama interactividad en la televisión digital. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿Se entendió? ¿Algo que quieran que repita? ¿Algo que no quedó claro?
Listo, entonces continuemos. La unidad básica de la televisión digital es el píxel, eso tienen que acordarse. ¿Cuál es la unidad básica de la televisión digital? Es el píxel. El píxel va a estar formado por una parte de luminancia, una parte de crominancia de azul y otra parte de crominancia en rojo. Aquí podemos ver un píxel, ¿no es cierto? Aquí si vemos esta imagen, este se ha tomado un píxel y podemos ver que el píxel está formado por una parte de luminancia, una parte de crominancia y una parte de, dos partes de crominancia, perdón. Los componentes de RGB o luminancia y crominancia son muestradas y luego eso es lo que tenemos aquí, ya en formatos, en bytes, vamos a tener esa información. Si nosotros tenemos un bits por píxel, vamos a tener dos colores, lo que se conoce como monocromático. Esto sería una señal en blanco y negro. Dos colores, bueno, podría ser a color, pero dos colores. Si tenemos dos bits, vamos a tener 4 colores. Si tenemos 4 bits, vamos a tener 16 colores. Este formato se llama el EGA. Este era utilizado en las primeras consolas de video, en las que era el Atari o el Nintendo, donde le veían al Mario que era medio cuadradito. Entonces era, porque tenía 4 bits para el color, entonces no tenía una buena resolución. De ahí tenemos 8 bits, 256 colores, lo que es el VGA. ¿Quién me puede decir qué es el VGA? Ya ustedes se han de haber escuchado. ¿Qué es el VGA? ¿Se han de haber visto? ¿Se han de haber utilizado el VGA alguna vez? El VGA se han de haber escuchado. Diego Gordón, ¿qué es el VGA? Diego Gordón. Bueno, era un tipo de conector que utilizaban los monitores antiguos. Claro, ¿se acuerdan las laptops? Tenían esos monitores antiguos que se conectaban hasta los proyectores, ¿no es cierto? Ahora, ¿por cuál han sido reemplazados esos conectores? ¿RGBA o HDMI? HDMI, perfecto. Pero como ustedes pueden ver, esos primeros conectores de los televisores antiguos tenían el VGA. Aún se utiliza, hay personas que aún conectan por VGA los equipos. Entonces, esos tenían 8 bits de información para enviar la señal de color. Aquí podemos ver lo que ya les había mencionado, la señal de luminancia Y contiene la variación del brillo de un color, es decir, las tonalidades de grises, es importante que conozcan. Y la señal de crominancia contiene la información de la matriz y saturación de color. Entonces, si nosotros tenemos la señal de RGB, podemos transformar y sacar la señal de luminancia y podemos sacar la señal de crominancia en azul y crominancia en rojo. Solo con los valores RGB, aquí podemos tener las fórmulas para obtener la señal de luminancia y crominancia. Es importante saber que hasta la televisión digital parte de una señal RGB y de una parte de luminancia y crominancia. De ahí se utilizan todos los sistemas de televisión, tanto analógico como digital. Listo, vamos a hablar ahora de la digitalización de la televisión digital. Pregunta, ya han de haber tomado la materia de comunicación digital. ¿Qué? Yo tengo que seguir 3 pasos para digitalizar la señal. ¿Cuáles son estos 3 pasos? Cualquier señal analógica que yo quiera digitalizar, necesito 3 pasos realizarlos. ¿Cuáles son esos 3 pasos o esas 3 etapas? Pregunta de examen. Muestreo, ya. Primera. ¿Cuál es? La segunda. La segunda, cuantificación, correcto. Y la última es la codificación. Entonces, yo cualquier señal digital, señal analógica que quiera transformarla a digital, tengo que hacerlo estas 3 etapas primero. Tengo que muestrear la señal, de ahí tengo que cuantificarla la señal y finalmente tengo que codificarlas en unos y en ceros, ¿no es cierto? Esas son las 3 etapas que yo necesito. Si vemos aquí,
la señal, una señal analógica triangular, vamos a muestrarla, vamos luego a cuantificarla y finalmente lo vamos a codificar, ¿no es cierto? 000 para 0, 001 para el 1, 0012 para el 2, etc. Entonces es una codificación simple. Y eso se representa, lo que ustedes ya saben, un bit puede representarse en 0 y 5 voltios. Entonces, la televisión digital no parte de ahí, ¿no es cierto? Tenemos que transformar la señal analógica a la señal digital. ¿Cuál señal analógica vamos a transmitir? ¿Quién me puede decir? ¿Qué señal analógica vamos a transformar? Hablando de video. No, aún no vamos, recién estamos en la etapa de digitalizar la señal. No hemos hecho nada que digitalizar. Pero el video, ¿cómo estaba conformado? A ver, si me entendieron la clase de hoy o no, no me entendieron. Los colores, ¿no es cierto? Estamos ya en televisión digital. Olvídense de la televisión analógica. La televisión analógica, yo les hablaba, portadora de amplitud, portadora de frecuencia y todo. Pero ¿cómo estaba conformada la señal analógica? ¿Cuáles eran sus colores primarios? RGB. Y eso le transformaba a luminancia y crominancia. Entonces, esa es la señal analógica que yo voy a digitalizar. Entonces, yo voy a tener esta parte de luminancia y crominancia. Tenemos aquí la señal analógica de luminancia. Tenemos la señal analógica de crominancia en azul y la señal de crominancia en rojo. Entonces, tenemos aquí estas tres señales. Y finalmente la vamos a digitalizar en 8 bits, que es un byte. Aquí tenemos con la frecuencia de muestreo que la vamos a muestrear. Para la luminancia 13,5 MHz. Para la señal de crominancia 6,75. Y para la señal de crominancia en rojo 6,75. En total son 27 MHz por segundo. O 27 megahercios. ¿Qué pasa? Esos 27 megahercios yo los voy a transformar a 8 bits, ¿no es cierto? Y ya saco la tasa de transferencia o la velocidad de transmisión. 256 megahercios. Pregunta de examen. 216 megahercios. Si yo quiero transmitir unos y ceros, solo voy a transmitir 1 y 0. Si no voy a hacer codificación de línea, no voy a utilizar modulaciones, no voy a hacer nada. Solo voy a transmitir unos y ceros tal cual como he hecho ahorita. Ya hice la etapa de muestreo, la de cuantifiqué y la codifiqué. Tengo mi señal y me salió una tasa de transmisión de 200 megabps. 216 megabps. ¿Qué ancho de banda necesito para transmitir 216 megabps con las características que yo les acabo de dar? Se han de haber visto eso en comunicaciones digitales. ¿El doble? No el doble. Le multiplicaste. Al revés. Le divides. Ancho de banda es igual a la velocidad de transmisión dividido para 2. ¿Cuánto es la velocidad de transmisión? 216. Dividido para 2. ¿Cuánto es el ancho de banda que yo requiero para transmitir esa información? 108 megahercios. ¿No es cierto? Pregunta de examen. Ese ancho de banda que yo requiero, o esa velocidad de información, ¿yo puedo transmitirla en el estándar digital, según la norma ecuatoriana que les había mencionado? ¿Cuánto era el ancho de banda que yo necesito, que tengo disponible, que el Ecuador me da y que el estándar funciona para transmitir televisión digital? ¿Cuánto era el ancho de banda? 6 megahercios. 6, ¿no es cierto? ¿Y cuánto requiero? 108, ¿no es cierto? ¿Es posible transmitir la información solo digitalizando? No. Ahora vamos a hacer otro ejemplo.
Ya vimos que solo digitalizando no. Ahora vamos a utilizar la mayor modulación que tenemos para un medio inalámbrico que utiliza más eficiente el espectro, que es 64 QAM. Sí saben que es 64 QAM, ¿no es cierto? ¿Cuántos bits por símbolo transmito yo por QAM? ¿Cuántos bits yo transmito por símbolo en QAM? ¿Cuántos bits codifico yo el símbolo en QAM? En 64. 64 QAM estoy hablando. 64 QAM, ¿cuántos bits yo necesito? ¿No? 4 no, 8 tampoco. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Bytes QAM. ¿Cuántos? Perdón, no lo escuché. 6, correcto. Luis Zurita le atinó. Yo necesito 6 bits por segundo. Si hablamos teóricamente que yo puedo utilizar 6 bits, puedo enviar 6 bits por hercio, ¿cuánto ancho de banda necesito con QAM? Así, cálculos simples. Yo digo que 6 bits por hercio. Voy a enviar 6 bits por hercio. Y voy a transmitir 216 megabps. ¿Cuánto es el ancho de banda que quiero con la mayor modulación eficiente que yo tengo para un medio inalámbrico? ¿6 bits por hercio? El que saque punto extra. 18 megahercios, no. Son 30 megahercios aproximadamente. 30 megahercios. Entonces yo necesito 30 megahercios. Utilizando la modulación más eficiente que tenemos, 64 QAM. ¿Aún podemos transmitir la señal digital por el ancho de banda que tenemos? No, no es cierto, no podemos. Entonces, ¿qué aparte de ya que ya digitalizamos toda esta señal, hemos digitalizado toda la señal, es necesario comprimirle la señal. Ya vamos a comprimir la señal. Entonces, ya vemos que necesitamos solo digitalizando 108, solo utilizando 64 QAM 30, pero aún no es suficiente para transmitir la señal. Entonces ahí vienen las otras etapas que nosotros tenemos que hacer, que es la etapa de compresión. Y ahí existen diferentes mecanismos que vamos a ver en la siguiente clase, que vamos a ver lo que es MPEG-2. Y aquí la última lámina menciona lo que ya les decía ahorita, que es básicamente lo mismo. Que les voy a leer. Una señal analógica de televisión estándar de 525 líneas. Al convertirse en digital con un caudal binario de 200 megabps, ya vimos que es 216 megabps, es exacto. Para poder transmitirse por un cable de banda ancha o radioenlaces digitales, debe reducirse a velocidades prácticas mediante algún tipo de codificación adecuado o modulación digital que aumente la eficiencia espectral. Aún así, suponiendo una modulación tipo 64 QAM, que es una modulación por cuadratura que utiliza 6 bits, se modula 6 bits por símbolo, en teoría la máxima que tendríamos son 6 bits por hercio. El ancho de banda requerido sería superior a 30 megahercios, que aún no es suficiente. Si bien puede ser aceptable para transmisión por cable o satélite, es todavía 5 veces superior al ancho de banda disponible en un canal de radiodifusión terrestre, lo que es TDT, televisión digital terrestre. De modo que las técnicas de modulación digital por sí solas no son suficientes para reducir el ancho de banda de la señal digital. Por consecuencia, es necesario comprimir la señal de alguna otra forma, empaquetarla, y que entre en los 6 megahercios que tenemos para la televisión digital terrestre inalámbrica. Listo. Hasta ahí sería la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta, algo que se quedó, alguna duda. ¿Alguna consulta, algo que quieran que repita? ¿Algo de la clase o algo de cómo las indicaciones iniciales?
¿O se comprendió todo o no se comprendió nada? ¿Alguna pregunta? Inge, nos había dicho que vamos a tener una tarea y un foro por semana. Sí, correcto. Tenemos una tarea y un foro por semana. El foro y la tarea ya están activos. El foro les tomará unos 20 minutos aproximadamente hacer un foro. Es algo que siempre yo pongo, algo que yo di en clases. Primero, para saber que pusieron atención a clases y segundo, para reforzar conocimientos. Y la tarea es ya una tarea que tienen que hacer, ¿no? Un documento que tienen que hacer en formato APA y todas las indicaciones que ya les di al inicio. Si gustan, puedo repetir para las personas que no estuvieron al inicio. Dice Luis Zurita, una pregunta. ¿Es legal IPTV? Porque mencionan que el Estado va a regular la televisión digital. IPTV, a ver, ¿qué les menciono? IPTV, no hay ninguna normativa en el país. ¿Cuál es el problema de la IPTV? Quiere decir que tú tienes que tener repositorios en algún servidor, ¿no es cierto? Lo que hace Netflix. Netflix tiene servidores de almacenamiento de streaming de video. ¿Qué pasa con un estudiante me dijo que quería hacer una tesis de IPTV? Yo le dije, es chévere, pero ¿cuál es el problema? Que tú no puedes utilizar imágenes o películas que tú no hayas pagado. Tú no puedes poner la última película o te descargaste y utilizar, porque eso estás defraudando y haciendo una afectación y puede traerte consecuencias legales. Normativamente no hay ningún impedimento de hacer la infraestructura de IPTV, más bien CNT lo quería implementar. Lo implementó y fracasó por un problema comercial. Pero IPTV, el problema que viene con esos IPTV piratas, que tienen su página web donde te dice pague $5 y tiene todas estas películas, eso es ilegal porque no tienes los derechos de todas esas películas. Entonces este chico que me vino a hablar le dije, tú no puedes dar una película y más en una tesis de mostrar una película que tú no tienes los derechos y aportar eso porque eso es ilegal. Pero puedes hacer la infraestructura, eso sí, no hay ningún problema. Lo que quiere regular el Estado es a los proveedores de streaming de video, lo que es Netflix, Amazon Prime y etcétera. Les quieren poner que paguen IVA porque aquí en el país no pagan IVA esos proveedores. Eso les quieren regular. Pero normativamente, en lo que es el marco regulatorio de telecomunicaciones, no existe una normativa para televisión IPTV. No sé si contesté tu pregunta. Listo, chévere. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta de las calificaciones? El foro ya está habilitado. Mejor aprovechen y hagan el foro ahorita. En estos 10 minutos, 20 minutos que quedan aproximadamente. Sale un botón de suscribirse. Déjenme ver. Sin que me dicen, de una vez le arreglemos eso, si hay algún problema. Sí ven mi pantalla, ¿no es cierto? ¿Ven la aula virtual? ¿Sí ven el aula virtual? Y entonces de aquí tienen que irse a lo que es la semana 1. Vienen aquí al foro. Ustedes son paralelo C, paralelo D, ¿no es cierto? Se vienen al foro. Y aquí está el foro. Tienen que hacerle clic en la parte de foro. Me imagino que tienen que primero suscribirse para poder entrar al foro. Yo déjenme ver, dice, con todo voy a ver hasta cuándo está habilitado. Puede ser que yo me haya equivocado en habilitarles. Aquí tienen que entrarse al foro y contestar la pregunta. Está habilitado hasta... desde el 11 les he puesto a ustedes. ¿Por qué está tan lejos? Ustedes serían desde el 9, vamos, las 9:00 horas hasta, bien que me mencionan porque eso no sabía, hasta el 16.
Pueden, espérenme un ratito. 19. ¿Pueden confirmarme si ya pueden entrar al foro? ¿O si ya les aparece el foro? Déjenme ver el otro paralelo. El otro paralelo tiene que estar mal. ¿Ya pueden ver el foro? ¿Ya pueden ingresar al foro? Vamos aquí, ¿a qué fecha le puse? ¿Me pueden confirmar si ya pueden entrar al foro? Sí, Inge. Ya, chévere. Aquí también está mal. Entonces aprovechen este tiempo que tienen y pueden ir participando en el foro. Es algo que vimos en la clase. En los foros son calificados, ¿no? Veamos el otro paralelo de una vez. Aquí hasta ya comentaron ya en este foro de aquí. Entonces aquí sí ha de estar bien. Del 7 al 14, este sí está bien. 14, miércoles. Hay 15, tengo que poner esos. Tres horas con 50. Listo. Para finalizar la clase, por favor, díganme quién va a ser el presidente del curso. ¿Quién va a ser el presidente del curso? Sarabia. Listo. Entonces, el señor Sarabia. Santiago Sarabia, por favor, no sé si me escucha. Me tiene que enviar un correo a mi mail con sus datos, sus nombres, su número celular y su correo electrónico, por favor, para yo tener contacto con usted. Y por favor, si puede poner aquí su número celular para que los compañeros que no le conozcan le envíen un mensaje y cree el grupo de WhatsApp. Debe haber compañeros que no tengan su número, entonces, por favor, póngale en el chat para que las personas lo graben y le manden un mensaje, por favor. Una vez le anoto aquí en la página que usted va a ser el presidente. Sarabia me dice. Sarabia. Listo, entonces usted va a ser el presidente del curso. Ya. Si no hay ninguna otra pregunta, entonces nos veríamos la próxima clase. Sí, la clase queda grabada y yo le subo a la plataforma. Ya el día de mañana yo ya subo la clase grabada y yo la subo. Profe, una consulta. Sí, dígame. Lo que pasa es que yo ingresé a la sesión un poquito tarde, entonces no sé si me registró en la lista de asistencia. Ya,
por ser la primera clase, le voy a tomar su asistencia. ¿Cuál es Por su...? favor, Inge. ¿Cuál es su Mazapanta nombre? Rubén. Mazapanta Rubén. Ya, Mazapanta. Sí, Listo. Inge. Ya le puse asistencia. Ya, muchas gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? ¿Algo? Listo. Si no hay ninguna consulta, hasta ahí sería la clase. Hagan el foro, aprovechen estos 10 minutos, hagan el foro y nos veríamos la próxima clase. Que tengan una buena noche. Gracias, dije. Buenas noches también.